she bardu nagi songe wala ko. Du den ring ne song te ni ma sam da sam gi bardu. Lunagi songe wala ko. All sentient beings, limitless as the sky, take refuge in the glorious, kind Lama Vajradhara, the embodiment of the body, speech, mind, qualities, and activities of the Buddhas of the 10 directions and the 3 times, source of the 84,000 categories of the teaching and Lord of the Sanghas. We take refuge in the kind root Lama and lineage Lamas. We take refuge in the deities of the mandalas of the Edams. We take refuge in all the exalted Buddhas. We take refuge in the perfect Dharma. We take refuge in the excellent order of the Sanghas. We take refuge in all the noble Dakas, Dakinis, and Dharma guardians, possessors of the eye of wisdom. Nam ke ta dang yam pe chen chen tam che cho chu du song ki de shin she pa tam che ki ku song tu yon ten chin li tam che ki no war kir pa. Choki Pompo Tong Tra Kya Su Sa Shi Chong Pa Pe Yen Tam Che Ki Nada Dren Shen Sa Wa Dang Hu Par Je Pe Pa Den Lama Dam Pa Dam La Kiap Su Chi Idang til koi ki lag sot nam la kiap su chi o. Sangye chom den de nam la kiap su chi o. Dambe chod nam la kiap su chi o. Pakpe gendu nam la kiap su chi o. Palo kandro kyokyo songe so ye shi ki chendang den pa nam la kiap su chi o. Until I attain the heart of enlightenment, I take refuge in all the Buddhas. I take refuge in the Dharma and likewise in the assembly of the Bodhisattvas. As the previous Buddhas embraced the enlightened mind and progressed on the Bodhisattva's path, I too, for the benefit of all sentient beings, give birth to bodhicitta and apply myself to accomplish the stages of the path. Changchud Ning Por Chi Ki Bar Sangye Nam La Kiap Su Chi Chodang Changchu Senpa Yi Solyang De Shin Kiap Su Chi Jita Gongge Ge She Ki Changchu Tu Ti Ke Padang Changchu Senpe La Pala De Da Rim Shin Ne Tata De Sin Ro La Pen Don Du Changchu Sen Ni Ke Gi Sin De Sin Du Ni La Pala Rinpa Sindhu Lapa. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings.
Sangye chodang soki choknam la changchu bardu dagi kyapsu chi dagi jinso ki pe sonam ki drola penchu sangye drupasho. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam kadang yam pe sem chen tam che dewa dang dewe gyu dang gen pa gyu che duk nyao dang duk nyao gi gyu dang rao ra gyu che duk nyao me pe dewa dang mi rao ra gyu che Chakang ni dang rang wei, ton yom la ni fang Refuge of all sentient beings without exception, divine subjugator of terrifying Maras, together with the hosts of demons, the one who understands all realities without exception exactly as they are, transcendent conqueror, together with your disciples, please come here to this place. Vajra Samadza, Vajra Samadza, Vajra Samadza. Malu San Chen Kun Ki Gon Gyur Chin Tu De Pun Che Mi Se Chon Se La No Na Ma Lu Ji Shin Yen Gyur Pen Chom Den Por Che Mi Dear Shek Su So Argam Padyam Pushpe Dupe Aloke Gande Nevite Shapta Pratitsa Soham. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the four continents, and the sun and moon. As a Buddha field I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Whatever merit I've gathered through prostrations, offerings, confession, rejoicing, beseeching, and praying, for the sake of the enlightenment of all sentient beings, all this I dedicate. Sashi Pushu Shuchin Me To Chang Rirab Ling Si Ni De Gen Pa Di Sangye Sing La Mik Te Po Wa Yi Drokun Nam Da Chindu Chopar Sho Chaksel Wadang Choching Shakpadang Jesu Yerong Kushing Sowayi Gewa Chunse Dagi Chisakpa Tam Che Sope Chang Chu Chino. Okay, and then skip to page 11. Namo to the Lama Namo of utterly al Lama que es apariencia y existencia absolutamente pura. Ofrezco la base fundamental de la apariencia y la existencia. Le suplico de liberar completamente
los tres reinos. Por favor, concede tus bendiciones y revierte las profundidades del samsara. Sublime Maestro, joya que concede todos los deseos, el ornamento de la corona, mente inconcebible e inexpresable de los victoriosos, el dotado con las 5 sabidurías omniscientes, agraciado, personificación del amor, precioso protector de los seres, te suplico desde la esencia de la mente, por favor, con sus bendiciones, desde la naturaleza innata. Por favor, bendíceme para que pueda realizar mi mente como el Dharmakaya que está más allá del intelecto. Esta mente primordialmente, fundamentalmente no nacida y completamente pura. Conquistador trascendente, el que así se ido, destructor de enemigos, de emociones aflictivas, Buda completamente perfecto, dotado de lógica y virtud, el que ha ido a la dicha, conocedor del mundo, capitán, apaciguador de los seres, el insuperable maestro de dioses y hombres. Respetuosamente me postro completamente tocando con mi cabeza los pies inmaculados del inigualable Rey Isaac. El momento, líder de los seres, dando 7 pasos en esta gran tierra, tú proclamaste, soy supremo en este mundo. A ti que fuiste sabio incluso en ese entonces me postro, poseyendo un cuerpo completamente puro. Tu forma sublime es excelente, un océano de sabiduría primordial. Eres como una montaña de oro. Eres aquel cuyo renombre es evidente a través de los 3 mundos, protector del logro supremo. Ante ti me postro, a ti que estás dotado con las marcas supremas, cuyo rostro es inmaculado como la luna, a ti que tienes una complexión como el oro, yo me postro. Puro, impecable como tú, entre los 3 niveles de existencia, es el más exquisito, el omnisciente sin igual. A ti me postro. Supremo entre los humanos, capitán de los que han de ser apaciguados, el que así se ha ido, que corta los grilletes, que lo atan todo, quien con sentidos apaciguados es completamente pacífico y hábil en la paz. Ante ese que habita en Sravasti, yo me postro, refugio dotado con gran compasión, totalmente omnisciente, indica el camino, base para océanos de méritos y cualidades. Yo me postro ante el que así se ha ido. La pura, libre de apegos, la virtud que libera de los reinos inferiores, la suprema verdad última, ante el Dharma pacificador, yo me postro. Habiendo sido liberados, ellos también revelan el camino de la liberación, respetando profundamente los 3 entrenamientos avanzados. Ellos están en el plano de las cualidades sublimes. Ante la sangha, también me postro. I prostrate to the youthful Manjusri, to those in the worlds of the 10 directions, however many there are, Homenaje a all the Manjushri lions among juvenil. Ante todos aquellos que están en los mundos de las 10 direcciones del universo, todos los leones entre los humanos que aparecen en innumerables tiempos, ante todos ellos sin excepción, con mi cuerpo, habla y mente llenos de devoción, ante cada uno de ustedes me inclino y rindo homenaje. El poder de esta oración de aspiración a la conducta excelente trae a todos los victoriosos vivientes a mi mente. Multiplico mi cuerpo tantas veces como átomos hay en el universo, cada uno inclinándose en postración ante todos los Budas. En cada átomo presiden tantos Budas como átomos hay, rodeados de sus hijos e hijas, los Bodhisattvas. Así los imagino, colmando enteramente el Dharmadhatu, para honrarlos con un océano sin fin de alabanzas, con los sonidos de un océano de distintas melodías. Canto las nobles cualidades de los Budas y alabo a todos los victoriosos que han ido a la dicha perfecta. A todos los Budas presento ofrendas de las flores más hermosas, bellas guirnaldas, música y ungüentos perfumados, los mejores parasoles, las lámparas más brillantes y los más finos inciensos. A todos los Budas presento ofrendas de vestimentas exquisitas, los perfumes más fragantes e incienso en polvo apilado tan alto como el monte Meru, dispuesto en perfecta simetría. Y luego las ofrendas vastas e insuperables,
Inspirado por mi devoción a todos los Budas y movido por mi fe en las buenas acciones, ante todos los victoriosos me postro y hago ofrendas. Whatever negative actions I have performed with body, speech, and also mind, overpowered by desire, aggression, and stupidity, I confess each and every one of them. I rejoice in everyone's merit, the victorious ones of the 10 directions, Con the el corazón lleno bodhisattvas. de alegría me regocijo en todos los méritos de los Budas y de los Bodhisattvas, de los Pratekabudas, de los que se entrenan y de los Arhats que están más allá del entrenamiento y de cada ser viviente en el universo. Ustedes que son como faros, cuya luz ilumina los mundos y que han recorrido las etapas de la iluminación para alcanzar la budeidad libre de todo apego. A todos ustedes, protectores, suplico, giren la insuperable rueda del Dharma. Uniendo las palmas de mis manos, ruego a todos los que tienen la intención de entrar en el nirvana, permanezcan durante tantos eones como átomos hay en el mundo, para traer bienestar y felicidad a todos los seres vivientes. Cualquier virtud, por pequeña que sea, que haya acumulado con mi homenaje, ofrenda, confesión, regocijo, exhortación y ruego, todo ello lo dedico enteramente a la iluminación. Hey, thank you so much for coming, everyone. Muchas gracias por venir. So we'll Entonces, session, esta without sesión, lamas here, we'll do sin los lamas something aquí, similar to what we did vamos a last hacer algo time, which similar a lo is que hicimos maybe la semana pasada. and that is involving a Eh, review Eso es una of revisión faults of defects of de las samsara. faltas y So defectos del samsara. the last session when it was Y en just la me, última we went sesión over the very first estuvimos section, which was en la primera contemplating sección, que es past and future contemplar lives, las vidas really kind pasadas of y coming futuras, to a y place realmente llegar a of un lugar really deeply thinking about, where we en donde are in realmente terms of our pensamos feeling dónde of estamos en términos de pensar, really relating to and si believing in realmente nos those podemos future relacionar lives con or esto, maybe si not podemos so invertir en much, las vidas right? futuras, o So si realmente no lo entendemos. today we Entonces had hoy printed out and sent for you all the three les envié a ustedes characteristics or the three las, las types of tres, suffering that los tres tipos characterize de samsara. sufrimientos que So maybe caracterizan el what we samsara. can focus on is Entonces actually quizás just the podemos first enfocarnos en section esto, en here. la primera sección But aquí, before, and we can read over that, and pero maybe antes de also leer be a esto, prompt for you all to reflect on, and then we can también have quiero que some ustedes discussion. reflexionen sobre esto y luego But discutamos, based on the really wonderful teachings that basándonos we en las received maravillosas from enseñanzas que Khenpo recibimos Rinpoche de last Khenpo weekend. Rinpoche la I'm semana curious to pasada. know if Entonces tengo anybody curiosidad de saber went si out and alguno de ustedes purchased or pudo ordered comprar, or ordenó, already have spent o some si ya time tienen reading the y two han texts leído that he los encouraged dos us. textos que él alentó a leer. Those are Esos son Gampopa's Ornament el of libro de Buddha's Gampopa, El Liberation, ornamento de la and the liberación words of my preciosa, perfect y teacher. las palabras de mi Um, maestro perfecto. so I just wanted to open Entonces it up solamente for quiero you to saber share if si if anyone ustedes did quieren spend some compartir time algo, si after this hicieron speaking and reading, esto. and if there's anything you wanted to share about that. Okay, maybe not. Well, then would like to encourage you again, really to spend some time in your free time, Entonces because los it's just been aliento. so supportive to this course, to read the material there. And I think a lot of you probably already have, anyway, but if you haven't, it's definitely worth spending some time with. And, oh, we do have someone, Paula. I was reading the words of my perfect teacher, and Pacho Rinpoche is really rough. Yeah. Um, Bueno, alguien aquí comenta que basically, han leído los dos. he was going through the hell realms and Y estuve all leyendo that. sobre el It sufrimiento almost de as los if reinos any thought infernales. that you have is, really Y es como si cada pensamiento que uno tuviera this kind of fuera scary, realmente because I don't think there's anybody who hasn't had some algo I've depresivo always found words of my y perfect teacher atemorizante. being kind of rough to read. Not Siempre he as encontrado este libro, Las palabras de mi maestro perfecto, rough than como, Jewel Ornament. Yeah, definitely. como un poco menos Sharing that. fuerte I que la feel that joya, for sure. el I remember ornamento de la being liberación really preciosa. kind of, in my early days reading that and feeling really afraid
like you wipe, Recuerdo en, the en mis stain primeros off días of leyendo estos libros sentir un poco de um, temor the column of the y es monastery algo post becomes the atemorizante causes for being reborn in hell leer or un something like that. texto So, de uno de estos libros yeah, que I dice think que that uno puede tener it's muchas good to causas bring para that up renacer en los infiernos. Y also yo pienso que es bueno traer esto to sort of a think about it in this discusión context, that this y is pensar en also esto, en este instructed to like contexto. Son monks in the instrucciones monastery para and monjes en possibly with a monasterios little bit of y an agenda to posiblemente instill a little con bit un of fear, poco right? el objetivo de But the way that infundirles un poco I de miedo a los relate monjes with en los especially monasterios. teachings Pero on en la forma en que yo me immortality and so relaciono forth, con I mean, esto, I don't think that con el karma sufrimiento de los is reinos so infernales, es que yo no huge pienso as que el some of karma, those things causa y might have efecto us está believe. fuera de But proporción. when you think about the really Y horrific quizás things estas that cosas people que do every creemos a time in the veces, world, pero cuando right? pensamos Really en las horrific, cosas horribles que algunas personas se hacen gruesome unas things, a otras, hay then it muchas makes cosas sense that there violentas, would be some sort of grotescas, karmic entonces dragon or quizás like tenga hell realm sentido that would de que exista algo como la formulate maduración laws. de los reinos But I think infernales de it's really acuerdo a la important to causa. stay Pero clear creo que es about the importante tener cause claridad en cuanto a being la causa. proportionate to the Y la result. And then ca- there is this idea causa of es proporcional al of like resultado. amplification of karma Entonces hay esta through idea various, de causes and amplificar un poco el conditions. karma a través But de and we varias don't know, causas I y guess ultimately condiciones, we don't know, right? pero realmente no lo sabemos en un But I think sentido it's also último, important ¿verdad? not to fall into kind Pero of yo like pienso también que this es place importante of no caer fear or extreme en un guilt, lugar de temor and o to sentir una instead culpa sort of extrema. relate to what you Y can en relate lugar de to, and then eso, just put what you es can't mejor relate to the relacionarnos con side. lo que podamos relacionarnos y lo que no podemos relacionarnos, dejarlo un poco de lado. Eso con respecto al tema de los sufrimientos de los In any reinos case, also, infernales. I mean, one thing that En Kempo cualquier Rinpoche caso, also brought up that for me was really quiero señalar que Khenpo um, Rinpoche también trajo a colación algo que para profound and mí es powerful was just this reminder of muy the poderoso y necessity of reflexivo, suffering, that not que es just the este acknowledgement of recordatorio, the esta truth of necesidad suffering, but del this sufrimiento, que no es desire solamente el to conocimiento de la really verdad del follow the sufrimiento, path that sino leads to realmente seguir liberation, that this el camino que actually conduce a la necessitates liberación, and que es de requires hecho lo que necesita y requiere suffering, confronting sufrimiento, suffering and enduring enfrentar el suffering. sufrimiento, soportar el And the reason sufrimiento. for that, Y this la that's razón kind para of esto what this es whole section que toda esta, is eso es based on, lo que because toda the esta sección purpose of it is to se engender basa a en el sense of propósito. Y el renunciation. propósito es generar So un that sentimiento poderoso de renunciation renuncia. Y esa is what renuncia motivates es lo que us nos to motiva practice the a Dharma. And practicar el again, for Dharma. the right reasons, right? Y To es por seek las razones liberation correctas para and buscar la to liberación. Y benefit luego the beneficiar beings who are a los suffering, seres just que like están we're suffering. sufriendo. But to be able to really Pero do ser that means we have capaces to de beneficiar a los seres, recognize and tenemos que experience suffering reconocer primero la ourselves. experiencia de And then we sufrimiento en have the nosotros capacity y to luego tendremos la hold and capacidad feel and para really sostener, consider the suffering sentir of y others. considerar el sufrimiento de So, otros. I think that since Kempo's teachings, Y como las I've known, enseñanzas de I've been Kempo, reflecting on yo he how estado anytime reflexionando suffering sobre ellas arises, y cada vez que el whether it's a sufrimiento small surge, suffering like bien sea un boredom or pequeño agitation, sufrimiento como el or a aburrimiento, la deeper suffering, agitación there's o un automatically sufrimiento there's profundo, this automáticamente resistance, surge right? esta Like a feeling resistencia, like something's este wrong. sentimiento de que algo está I mal, have to fix it. What's wrong? I have to fix it. algo que tengo Push que it away. arreglar, That's just an algo que tengo que automatic empujar o alejar. response. Y esa es la And so this respuesta automática. reflection Y esta invites reflexión us to nos really invita a nosotros a integrate suffering, relacionarnos to diferentemente con el actually sufrimiento. lean De hecho, into it, to embody, poder like to allow abrazarlo, ourselves to permitir que podamos accept sentir and feel the nosotros, suffering aceptar y and sentir el acknowledge, sufrimiento y yeah, luego as long as reconocerlo. we Sí, continue tan pronto como chasing nosotros after happiness, continuemos as long as we persiguiendo la continue felicidad, to mientras look continuemos for gratification buscando por in la the external gratificación world, en el and mundo externo since the pleasurable qualities of the y senses buscando las or the cualidades eight yoga placenteras de los concerns, then we're sentidos y going to tengamos end estas up preocupaciones, unsatisfied. continuaremos And so it's siendo such an important insatisfechos. thing Y esto es algo to tan feel that importante, sentir esta experientially and experiencia, lean into it, because every esta time we experiencia y have profundizar a en ella, glimmer porque of cada vez suffering, que we have tenemos the un opportunity to do that. We atisbo del have the sufrimiento, opportunity to tenemos bring esta that into our oportunidad de resolve traer and to nuestra seek resolución, liberation, de buscar la right? liberación. But if we don't, if we just push Pero it si away, no, we si resist it, continuamos we think alejándonos del something's wrong, sufrimiento y pensamos then que we algo won't está have mal, that, entonces nunca we're not tendremos, using those moments. And they're like usaremos esos opportunities. momentos They're really
y esas oportunidades, esas hermosas oportunidades. Y de hecho, hubo una cosa que tuvo sentido, y esto es algo un poco extremo, pero Kempola estaba hablando a nosotros quizás de una forma un poco extrema, ¿no? Cuando hablaba de algunos de los yogis en el Tíbet, cuando ellos buscaban cosas en términos de condiciones difíciles y retiros largos de varios años y cosas así. Entonces hay esta mujer occidental, quizás ustedes oyeron de ella, Anitara, es una monja de Austria, y ella pasó muchos años en Lapchi, como 30 años meditando en Lapchi, y quizás en una de las cuevas más altas. Y hubo un momento en que uno de sus amigos, un austríaco y un benefactor, fue a verla. Entonces, ella contó que cuando ella estaba allí, ella escogió meditar en ese ambiente verdaderamente hostil, en una pequeña grieta, en un risco que tenía toda esta humedad que entraba. Y entonces le dijo, ¿por qué haces esto? Si hay otros lugares un poco mejores, si hay lugares mejores donde puedes meditar, le preguntó su amigo a ella, ¿por qué escogiste este lugar tan extremo? Y Anitara lo miró y le dijo, con esta mirada totalmente pura, y le dijo, es porque yo realmente quiero la liberación. Y esa es la forma en la que Kempola estaba hablándonos a nosotros. Esa es la manera de buscar. Cuando tú realmente enfrentas el sufrimiento y la dificultad, eso es lo que te permite generar ese sentimiento de insatisfacción con el samsara, con la existencia cíclica. Y hay una palabra para renuncia en tibetano que es interesante pensar en ella. Es ninjung, que es cuando decimos renuncia, cuando hablamos de renuncia en inglés o en nuestro idioma, pensamos que es algo como que nos estamos privando de algo. Es algo así como que estamos, es como, como el sentido, la connotación que tiene la renuncia. Pero hay una diferente traducción en el diccionario. Ni es definitivo o cierto, y yu es emergente. Entonces una traducción de esta palabra sería una, em, un surgimiento definitivo. Y una vez que uno tiene Neijun, hay esta certeza de que realmente tú vas en la dirección del despertar, en lugar de enfocarte en privarte o alejarte de cosas que como si fuera la renuncia, en lugar de ello hay este sentido de ir hacia la liberación, hacia el despertar. Y también se puede traducir como certeza en la liberación. Y otra traducción era algo así como la guía hacia el hogar o venir. Son interesantes traducciones de este término, todas las connotaciones, traducciones alternativas de Ni Jung o Nei Jung. Entonces, quizás pudiéramos pasar 5 minutos reflexionando y ustedes pueden permitirse a ustedes mismos descansar y simplemente no tienen que tratar de encontrar una pregunta. Simplemente vean si algo surge en su mente para ustedes en términos, porque como hemos estado estudiando estas reflexiones de los 4 pensamientos que giran la mente, si hay algo allí que haya cambiado para ustedes específicamente en su relación con el sufrimiento, si hay algo que surge, entonces quizás podamos compartir y luego discutirlo.
anything that comes up for anyone that you would like to share? Can you hear me? Hi, Yvonne. Yes, we can hear you. Good morning. Man, this week I've been thinking so much about it, and not consciously, but maybe the message went deeper down. And I found this TV series in Prime yesterday. It's called Life After Life, that I seriously recommend that everybody watches it. And Yo estuve it viendo is una serie que se so llama Vida tras important to Vida. see Es una something serie que like yo that recomiendo que because it todos la helps us vean. understand Es una serie que ayuda a entender the realmente choice that we face when las we are in a human life opciones que that enfrentamos cuando somos seres that the humanos suffering que, you know the que no suffering previenen el of sufrimiento, health el issues, sufrimiento work, del death, any trabajo, de changes, las right? deudas, todo And cambia, ¿verdad? how Y cómo the character el in carácter this movie en esta película present very alternate lives, and at the end, presenta con I'm vidas not gonna spoil it for you alternativas. guys, Y but al final, bueno, yo no at les the end quiero contar gives you todo, the message that pero da un only path mensaje de que al is final el renunciation, único camino es la you know. renuncia. And when you're talking about all this pervasive surgery and how I think about it, Y yo pienso en when I esto, wake up in the cuando morning yo and despierto en la and I mañana realize y me doy that cuenta even when I am de que supposed incluso to be, cuando se in this supone que relaxation yo debo state, estar en I mi still etapa de have this relajación más underlying profunda, aún stress tengo in my esta stomach, capa uneasiness subyacente de that I'm estrés, de incomodidad, stressed and worried that de something is gonna preocupación, happen, de que algo va a pasar, because I've been living in alert mode for so porque many years, he estado viviendo en este lugar por and tantos it's very años difficult. y It's ahora se ha very vuelto muy difficult difícil, se ha to hecho not muy be difícil afraid no tener that something miedo is gonna change for de the que algo worse, va a cambiar para because peor, the body's decaying, porque el cuerpo the decae, world is, el mundo violent out there, es ahora violento allá and afuera we cannot change y no anything. podemos cambiar And the nada only de way that we esto. can La change, única the only forma thing en that que we can podemos change is cambiar, lo our único que reaction podemos to it. cambiar es nuestra And forma de before we reaccionar have a ello. dharma Y en el momento de encontrar intellectually, el Dharma bringing it intelectualmente, inside llevarlo hacia adentro and really y realmente implementing the concepts in our implementar own los conceptos para que body and mind trabajen is very en nuestro challenging. cuerpo, en It's nuestra very mente, esto es algo challenging. muy desafiante. And I believe that suffering Y in yo a creo que el cave is something sufrimiento very en una tangible, cueva es algo but muy the tangible, ¿verdad? underlying, Pero el fear sufrimiento of change subyacente, el miedo or al pervasive cambio, change el is miedo que more todo lo subtle, but it's permea, always es muy there. sutil, pero That's siempre why we está get allí. sick. Y That's por why we eso get es que nos sick in our enfermamos. stomach. That's Eso why es lo everybody que is sentimos en hurting from nuestro our intestine estómago, out of stress. es lo que recorre nuestros And intestinos, el until we estrés. realize that we Y hasta que cannot nosotros control nos demos everything, cuenta de que no podemos controlar we're not nada, going to be able to heal no ourselves seremos and capaces de ourselves. So we sanar nuestro really cuerpo need y sanarnos a to nosotros para focus on realmente improving our practice enfocarnos and let it y go, poner nuestra práctica y dejar ir todo lo demás, dejar ir ese because miedo, we're all going to die anyway. porque And vamos a unless morir we de make a cualquier good use forma. of this Y a human menos que life through hagamos un buen uso renunciation, de esta vida humana a it's going través to be another de la life. renuncia, That's entonces those habrá are una the vida o engagements, habrá otra but I vida. really encourage you guys to see this movie Entonces because it realmente can los really aliento a ustedes a ver help esta me película que realmente me understand ayudó what a I've entender lo que been ocurre, meditating or reflectioning on my bien own. sea meditar o reflexionar por mí misma. Said in there about bringing the Dharma in, like, there's this example of, you mentioned the example Hay of este ejemplo. meditating in the cave, but that's really like for us, that's the example. I think that what renunciation is really pointing to is that exactly what's Ese es in el the sentido, a lo title, que right? apunta Of the la 4 thoughts that renuncia. turn the mind, turning the Es mind realmente lo que in a ocurre good en este way título de los and 4 seeking pensamientos que like safety. You're speaking to giran la seeking mente safety, a big part de of buscar comfort seguridad. and safety Por and ejemplo, tú estás hablando de certainty seguridad, and de tratar de moving encontrar field. seguridad y But comodidad as long as we esa en el seek mundo. that externally, or we wait Entonces, for those en conditions lugar to de ello, occur externally, nosotros it's simply estemos not possible. buscando So the eso only way, externamente, Yes, buscando esas there are condiciones nowhere externamente, and to será imposible precisely encontrarlas. Entonces, la única forma es mirar hacia adentro the y instructions of precisamente the aplicar. mind. it's impossible. It's like we're chasing an always moving target.
and Mhm. it's never gonna happen. So when you turn the mind inside, that's when I realized that my intestine, my stomach is always constrained. Mm. Y And siempre it's que estoy good buscando to estas causas acknowledge ordinarias de that, right? I mean, felicidad, we all mi feel that estómago, mi and we cuerpo really siempre está think just to constreñido. be Esto es algo less muy importante, to realmente acknowledge volvernos sensibles a how we're really reconocer suffering. Mhm. cómo estamos conteniendo el Is there anything sufrimiento else that dentro you de wanna add? nosotros. Yeah, I have something. Yeah, thanks, Um, Natalie. During the meditation, something came up for me, and that was Durante la meditación algo vino para mí. kind of like what Yvonne was saying. A veces quedo the atrapada, the process of worldly, and maybe, a like veces for quedamos example, like atrapados en una money, depresión and mundana. maybe our intention Por in the ejemplo, beginning obtener was dinero. we're going to help our Y nuestra family, intención al so we need to get more principio money, so we can fue bring it to and then it becomes poder about ayudar a the todos los money, seres and we lose sensibles. the intention Si puedo tener más that was dinero, behind puedo that, and then we tener end up hurting. más We end up posibilidad suffering de because we're ayudar. thinking, I got to get Y luego $1,000, entonces and then I todo need se another refiere a obtener $1,000, dinero. and Y then entonces empiezas a tener más let's say sufrimiento people porque try ya to tienes fix our $1,000 y ahora problems, quieres 1,000 más. and we're losing Y cuando tú ourselves, tratas de obtener and dos we're mil hurting dólares, 1,000 te estás others. perdiendo ya And y estás sometimes I perdiéndote de feel ayudar a like when we otros. get caught up in these Y a veces worldly siento concerns, esto we lose cuando our quedo atrapada, spirituality or our connection to the Dharma, and we cause cuando more busco la suffering, we cause more espiritualidad o mi conexión anxiety con el Dharma y en because it realidad wasn't terminamos causando más really sufrimiento, más necessary ansiedad, to porque realmente no era be necesario, por focused ejemplo, on trying to get that money enfocarnos or whatever that en blessing tratar de was, obtener dinero o cualquier or cosa que spending fuera, 1,000 cualquier cosa que hours nos on, preocupara, o volunteering to pasar do 1,000 horas something when now you're haciendo trabajo focused on the voluntario volunteering y and not ahora tú te using estás enfocando en your el spiritual voluntariado en self. lugar de And sometimes we buscar just need tu to take a break espiritualidad. Y a and veces recenter necesitamos ourselves tomar un descanso and y refocus volver a on what centrarnos, our intention is. Is our reenfocarnos intention en still pure? nosotros Or is our intention still focused on what we need to? Or have we y lost revisar si that nuestras intenciones siguen and siendo started puras o si thinking hemos something else? perdido Thank you. el Thank camino you so much. y That really estamos actually pensando en algo you más. touched on what I came up with Y de hecho tú from this tocaste reading, esto, which is Beverly, que era one lo que yo thing that estuve I've reflexionando. been Una de las cosas en las cuales noticing yo is because trying to he notice notado when suffer, just es to slow tratar de in and note notar the suffering when it arises, and then what always becomes notar cuando evident surge el is that sufrimiento y siempre lo it's que se vuelve one of aparente al the eight notarlo worldly concerns es that's que causing se me trata to sobre uno de suffer. los 8 dharmas So I mundanos que think that, causa I el mean, and you sufrimiento. touched on, you were just speaking Entonces to one of the quizás big tú ones, which was estuviste money, hablando because de uno we're de los making grandes, que es la money, or ganancia, so ganar is dinero. I'd like to just open up to people. Y Is esto es algo que yo anyone quisiera que la gente mention? Does entienda, anyone know off the que top se of their head, menciona. or would you like, or some of the eight worldly Si concerns, algunos de what they ustedes pueden are? tener Would anyone preocupaciones, si like to recuerdan cuáles share? son estas 8 preocupaciones mundanas, si alguno de ustedes las recuerda. Come on, I know you know. Loss and gain, Yep, gain and loss. Yeah. pleasure, Praise and criticism. Thank you, Sharon. yeah, pleasure and pain, Pleasure and pain. Ganancia y And really pérdida, similar to dolor y praise and placer, blame. Similar. alabanza y señalamiento. Yes, exactly. Yeah. Yeah, fame. So that's reputation. I think you can be translated as La fame. fama, Sometimes they say fame la fama o or la infamia. defamation or reputation and disrepute. A veces And se dice so, fama o obviously very similar reputación, to praise and blame. Um, ser alabado but that, o ser this is really criticado. at the heart of renunciation, right? And that whole Pero like esto es realmente en el esto es lo que está en el gratification corazón de la in the world. renuncia. If we really Cuando look estamos at buscando what's going realmente, on, when we're feeling some pain, when we're cuando feeling realmente some miramos a lo que está ocurriendo en el mundo, cuando sentimos el dolor, sadness, cuando or sentimos not always, I mean it might be, but la tristeza, so often no it's siempre puede ser así, because pero muy there's frecuentemente some todo se possible debe expectation a que hay allí to algún tipo de aferramiento o de make expectativa everything in the external world fall on the side of the para que positive of todo en those el eight mundo worldly externo concerns, caiga en el lado right? positivo de los 8 dharmas mundanos Mm. o de las 8 preocupaciones mundanas. Es decir, queremos nada más lo positivo, no lo negativo. I think I had the most trouble with
Yo tengo más problemas aquí con el dolor. I mean, that kind of brings up the question of Physical what, pain. do you mean? yeah, what Quizás endeavor no es una pregunta. we are in. En cuanto al dolor físico, We are practicing the middle way, nosotros estamos aquí We're not practicando el hanging camino medio. hooks on our body and No estamos creating aferrándonos extreme a nuestros cuerpos y creando pain to ourselves, such as a lot of dolor ascetics have físico done. extremo hacia nosotros, And tal then, como so that brings up prácticas the whole question, I guess, ascéticas. of physical pain. Because Entonces I esto trae a was mí una thinking gran of your pregunta. friend A on nivel del Twitter, dolor and, físico, you know, pues yo estaba pensando meditating on the anteriormente, cliff, and esta monja que would that meditaba be en the el best method acantilado, en el precipicio, necessarily? ¿sería ese el mejor Because, método? I mean, it seems to me Necesariamente, that a porque yogi in a hut pareciera, has a good me parece que supply un of yogi hot tea, and pudiera tener un equanimity, buen equanimous suministro de té mind caliente that can y sustain tener una mente very, very, ecuánime very long meditation. que puede You might sostenerlo have por una meditación muy a better prolongada chance to attain y enlightenment. quizás pudiera tener una mejor oportunidad de obtener la liberación hanging off the cliff. que una persona que está colgando de un I think that's precipicio. just my reflection on this. Es solo mi I think reflexión. that's really, really good to bring up. Thank you, Steve. I think, it just Sí, people es are una so buena different, reflexión. and different Yo methods creo que las are personas son muy effective for different diferentes. people. Hay And diferentes who knows, métodos para diferentes that method may personas. be Y quién counterproductive sabe for some people, but it si might be ese just método what quizás some pueda people ser who contraproducente para maybe alguien, are not, pero quizás es lo que algunas what I personas got from that story is that she was realmente really necesitan. wanting to Y get, lo que yo obtuve de esta she historia was es que ella focusing on building realmente this quería, desire for liberation, sí and se that was había the method enfocado that she realmente employed, right? en But ese it might deseo be por la liberación necessary y for ese fue someone el else, método que ella or it may empleó, be counterproductive. pero no necesariamente es lo Definitely, I mismo think para there's otra no one persona way. o incluso pudiera ser Yeah, I was just contraproducente. reflecting on my own Definitivamente no physical hay una pain, sola because forma. Yo estoy when I go reflexionando en mi propio through dolor very físico. extreme physical pain, Cuando I yo he really estado can't do en un dolor anything físico extremo, other than dwell yo realmente no puedo hacer on nada más que lowering the level of pain. permanecer You know, it's en este intento de disminuir el dolor. if I were a different Y yo person, pienso that it o would require asumo me. I mean, que I'm si yo not fuera una sure persona diferente, that would lead que me by requiriese definition a to mí continuation. hacer otra cosa, no estaría seguro de que How it could eso ever lead to podría ser lo que yo alentaría a otra enlightenment, persona, I'm not sure. I really have some doubts de about buscar dolor, por Physical ejemplo. pain. whether I would be. Entonces, I mean, as you tengo said, unas dudas everyone's sobre different, esto, sobre el dolor Yeah. físico. but Como I think dijiste, most todo el of mundo us es in the diferente, common era, of course. I mean, our pero average yo creo que life la mayoría de nosotros en esta era pleasure común, is todos somos probably 100 times promedio higher than our y forefathers nuestro thousands of years placer ago. es quizás 100 veces mayor Now, if our que electricity goes off nuestros for a cell bisabuelos phone, o abuelos hace 100 años. we're Entonces ahora, you know, cuando we're in extreme pain. nuestro teléfono se muere o se va la electricidad, sentimos un gran dolor. Pain, so that's not quite the same, but it's just an example, I guess, Entonces realmente no es lo mismo. where we're at as Este a es solo un society, ejemplo. in the Cómo evolution hemos evolucionado como sociedad Yeah, that's really true. y cómo la vida humana ha And evolucionado I en think general. that when it comes to like physical pain, especially, if you're Yo creo que satisfied cuando with se it, refiere right? al dolor Why físico not? If you especialmente, can't overcome it, of course you want to overcome it if you can. If there's medicine, si tú great, no take puedes the medicine. superarlo, In por fact, supuesto, I know tú, some si people lo puedes choose not superar, to. debes tomar la They'll be medicina. like, I'm gonna just sit Algunas with the personas escogen pain no tomar and medicinas work with this. y But dicen, bueno, personally, I voy a think that trabajar con there's este dolor, some pero para outbuilding mí for some personalmente, debilitating headache, and ahí puede this is haber a un dolor kind of debilitante como medicine un dolor de because cabeza. blessings. I'll Y take entonces the esta es una headache to celebrate, medicina right? que me envía el Buda de la But medicina, por ejemplo. sometimes we can't escape Pero the algunas pain. personas, So if algunas we can't veces no escape podemos the escapar del pain, dolor. A veces no then podemos huir del there dolor. Y may cuando no be podemos huir del ways dolor, to bring quizás that hayan pain formas onto the path, de llevar ese to dolor al transform it, camino, de or to, even if transformarlo. it is, I O think of incluso, two methods in particular
Pienso que hay dos métodos en particular que son muy buenos para lidiar con el dolor. Uno es la renuncia, obviamente. Usamos esto de reflexionar en el sufrimiento del samsara y el segundo es la compasión. Porque cuando tenemos un dolor debilitante, podemos sentir el dolor del mundo, podemos usar ese dolor para identificar el dolor de otros. Y a través de nuestra propia experiencia de dolor podemos decir, todos los seres sensibles sienten este sufrimiento increíble y ojalá se liberen de este sufrimiento, que pueda yo liberar el sufrimiento de todos los seres. Es un método hábil. Eso es lo que intentamos hacer en el camino. Estamos empleando todos estos métodos increíbles que están disponibles para nosotros. Hello? Yes, in regard to physical pain, En it's not to relación con say el it dolor does not físico, exist, or that suffering does not exist. pienso que el You dolor no only need to existe, que el take care of sufrimiento no yourself and existe. pay attention to Uno things. tiene que cuidarse a sí Be mismo. proactive in your Si uno own es healthcare, proactivo en su propio especially in cuidado, terms of what you especialmente consume, en términos de lo que that tú includes consumes, everything around you. eso I incluye have todo found a tu alrededor. personally, I'm not saying this is Yo right hablo for de esto a everyone, nivel personal, but no digo que I've sea igual endured para a los lot of demás, suffering, or pero whether yo that's ahora suffering in estoy terms of physical pain. padeciendo mucho But the more I sufrimiento de think dolor about it, físico when y I'm cuando in yo that pienso en state, esto, cuando estoy en este I estado, ask myself, is yo this me really pregunto a mí suffering? misma si esto What realmente es comes to my sufrimiento. mind is, Y no, lo que this viene a is mi the mente es natural no, state of my body este at es el this estado moment. natural de mi cuerpo. Not really what I would equate with suffering, even though it may hurt very bad, or Y aunque duela and mucho, just the thought process of, no, this este is the natural state proceso of de my body at the pensamiento, time pienso que es el versus the estado natural de mi cuerpo, este things start sufrimiento de to sufrimiento. feel better. Entonces así comienzo a Really sentirme do feel mejor. better, and I don't know what else to say except Y no sé qué más decir, excepto I'm que, trying to think of the thought. I just did get out of the hospital actually. So y lo único que puedo decirles um, es que de hecho así salí del the hospital. realization also that if La we're in a realización state of también pain, de que physical si uno pain, tiene un estado de is dolor one of three físico, things is going to es uno de happen. tres cosas It's van a going to ocurrir. get better, Se va a it's mejorar, going to get worse, se va a or it's going to empeorar stay the same. o When va a you come permanecer to igual. accept that, Cuando I llegamos think a it makes aceptar it a esto, little less quizás esto suffering, hace que haya un poco a menos de little bit less sufrimiento, painful. And when you que sea know un poco too menos that there is a doloroso. remedy for Y these luego sé que hay un remedio sufferings, like you para said, los take an Advil sufrimientos, or a Motrin, or not bien take Advil, sea que tome un but Motrin o use no. skillful means and skillful methods, like Hay say, métodos okay, hábiles, this métodos I'm para tratar suffering, but el dolor, acknowledge the suffering of others in pero this el world, and that reconocer el what sufrimiento they de are otros en going este through mundo could y lo actually que be otros van much worse than atravesando what también, I'm quizás experiencing hace myself. que mi propio And dolor empeore. Y yo sending les hablo de mi caution to propia all the beings experiencia. that are suffering with these types of physical pain helps. Y Thank you. entonces, así es como pienso que reflexionar en el dolor y el sufrimiento de otros me ayuda a mí. Y lo que tú comentabas trajo a mi mente un sutra. No soy, es un sutra llamado el Sutra de las Dos Oscuridades. Y eso que tú estabas hablando es que el Buda habla de cuál es la diferencia de los seres mundanos o los seres espiritualmente inmaduros y de alguien que está en las etapas del despertar. Y la diferencia es, ambos sienten dolor físico, sufrimiento, el dolor físico, ambos lo sienten, pero la diferencia está es que sobre la experiencia del sufrimiento hay esta segunda flecha, esta segunda oscuridad, que es la lamentación, la desesperación sobre el sufrimiento que magnifica el sufrimiento. Y eso es lo que ocurre cuando Lisa estaba comentando esto, cuando dijiste algo sobre la The nature of my being at the time is it really suffering, and the more I think that thought, la maybe naturaleza it's de not mi good to ser think en ese thoughts, but momento, the more I think mientras that, está is this sufriendo, really suffering, or is it just the mientras yo natural pienso más state en of my esto, body right pienso, now? esto es The more it realmente actually sufrimiento, pero este relieves es the el estado suffering. natural de mi cuerpo. Y mientras más pienso eso That's it. I libera had el never heard that sufrimiento, se sutra libera mentioned before.
el sufrimiento, Thank you, Virginia. Thank you so much. el sufrimiento mental se libera. Y yo nunca había escuchado sobre este sutra. Y bueno, se lo van a enviar. Yo he tenido mucho sufrimiento físico. Estuve siguiendo a otro monje y este monje era un monje Shaolin que hablaba sobre el dolor. Y a veces lo que hacemos es que a veces algunas de nuestras conductas nos conducen a sufrir más, como tomar medicinas que realmente no necesitamos, que reducen la capacidad de nuestro cuerpo de tolerar naturalmente el dolor. Y algunos de los monjes Shaolin lo que hacen es que ellos se ejercitan o entrenan a su cuerpo para tolerar cierto grado de dolor. Y así pueden luego entrenarse para tolerar un poco más. Y así pueden tolerar mucho más dolor que una persona promedio, porque ellos se entrenan para esto. Y de la misma forma en que tomamos Motrin o Tylenol o medicinas para el dolor, lo que hacemos a nuestro cuerpo es de hecho disminuir nuestra capacidad para lidiar con el dolor. Y eso nos causa sufrimiento. Y la razón por la que comento esto es que yo soy alérgica a muchos medicamentos para el dolor. Soy intolerante y no puedo tomar estos medicamentos porque soy alérgica. Así que tuve que encontrar una forma de lidiar con el dolor sin estos medicamentos. Puedo tomar antiinflamatorios, pero no medicamentos para el dolor. Fighting off the pain. I don't have those same pain receptors. Like if I have a migraine, I don't feel the pain. I have Entonces, si yo the symptoms of the tengo migraine, but I don't migraña, pain in the head. quizás yo no siento el dolor de la migraña. Puedo tener los síntomas de la migraña, pero no siento el dolor. Es algo raro, pero ocurre. Pero no tengo, digamos, el sentimiento del sufrimiento. Puedo sentir a veces el mareo o el dolor. Es decir, nosotros creamos nuestro propio dolor al tratar de encontrar este dolor o esta solución fácil para controlar el dolor. Y de hecho lo que estamos haciendo es aumentar o incrementar el dolor de esa forma. So I recently went out for the second time to Wat Metta, which is a Theravadan monastery in California. And Yo I had estuve en un seen this monasterio chant Theravada en we did California before, but y chanting it together in the vi evening este canto, was more impactful. este canto que ellos hacían en la mañana y en la I'll just read noche. the Tuvo un English impacto. translation. It's called Y the algunos Four otros Dhamma leían Summaries. It's a little bit more eh, Dhamma. Dhamma. Yeah, Dharma, which is the Pali word el- dharma. correct. este canto The se world llamaba is Los Cuatro Dharmas. it does not El endure. mundo es The arrastrado, world offers no no shelter. permanecerá. There is El no mundo one in ofrece charge. no ofrece The world refugio. has nothing No hay of its nadie a own. cargo. El One mundo no has tiene to nada, pass no on and posee leave nada. everything Uno behind. tiene que pasar The world y is dejar todo insufficient, atrás. insatiable, El mundo es escaped, insuficiente, insaciable. and the one that really struck me was this Pali word Y, anabisaro, y lo que realmente which me translates impactó a mí prefix fue esta means palabra no, sobre none, sufrimiento, and bisaro que means significa protector no, or leader. y sufrimiento significa que no No hay protector, protector, no hay un líder, the O is no hay un the protector. opposite of Nadie en el like samsara the protector, the leader. There's no puede one ser in un charge of protector, un this. líder. And No hay nadie a I felt cargo de very nada en este struck by mundo. that because I think Y yo for me sentí anyways, un in gran the impacto Western por setting, esto, there porque is para always kind mí of this hope that there is somebody siempre había in esta charge, that there's a esperanza cosmic de que origin hubiese behind alguien a it. cargo de algo, And some alguien yeah, a quien yo somebody in pudiera charge acudir. about my complaints about the universe. And when I read that, it Pudiera really ser como struck una me with a Karen lot of cuando se fear refiere a mis quejas sobre el because universo. I Y cuando felt leí like esto realmente somebody me was sentí being terror, very honest. You know, the porque Dhamma was so sentí que alguien direct. había It's like sido there is muy no one in honesto. charge. El There's Dharma nobody es tan overseeing directo, no all hay of nadie a this. cargo, There's no nobody hay that's nadie going to come and allí que tell vea you todo, what you need to no hay do. nadie aquí que venga a Once we have decirte lo que the debes Dharma hacer. that's been laid out,
Por supuesto, But tenemos yeah, el Dharma, there isn't a being, there isn't pero a no person, hay there un isn't a ser, no hay protector una that's going to persona, no hay un solve any of protector this. que And vaya I a think resolver in tus terms of problemas. suffering, you know, within our own Y en cultural términos narrative, de we're kind of like, sufrimiento, oh, somebody is going to come and fix dentro de this. nuestra We're propia going to have cultura somebody to pensamos, get us out of this. alguien va a venir a arreglar And esto, alguien va a venir even a just kind of sacarnos sitting in de the esto. background of my mind, I kind of realized like how deeply Incluso rooted that sen- cuando impulse yo me was. siento en la And parte de so, atrás de mi yeah, mente that kind of fear being tied y to, reflexiono sobre este you know, with impulso, suffering of like this sort of siento este miedo que me ata existential kind of al feeling of like, sufrimiento. wow, there really isn't Este tipo anybody in de charge sentimiento of this. existencial There isn't donde me doy anybody cuenta de that's que realmente protecting no hay nadie a everybody. cargo, no hay nadie allí que nos So, esté protegiendo. and it kind of goes a little bit back to what Yvonne was speaking to, that feeling a little bit, I think, in the beginning. Yeah. Yeah. And if you pay attention from what everybody has communicated, everybody's Si tú speaking prestas about atención a lo que different las type of personas pain. están comunicando, todo el mundo está hablando sobre diferentes grados de dolor. We have the text that talks about different Tenemos un texto que pains. habla sobre los So diferentes tipos de somebody dolor. was talking about a Y alguien burst estaba pain, hablando del somebody dolor, else was talking about alguien más habló about all pervasive pain. del dolor So que todo lo everybody permea o has todo a lo penetra. connection, Todo el mundo tiene una a conexión, recollection un of recuerdo different type of de pain. Like diferentes Steve, I tipos de think he was dolor. saying everybody's different. Como Steven que And decía, todo that's el the mundo es karma. diferente. Ese es el That's what karma. I realized, Eso es lo que yo me di that's cuenta. where we are, that's why we are where we are. Eso, por That's eso our somos karma. lo que somos. We've Ese been es so nuestro fortunate karma. that we're not Somos starving muy like afortunados de que no ghosts. estamos pasando hambre como los fantasmas hambrientos. Wherever we are, it's like Donde sea que you just vamos, start where you are. puedes And comenzar everybody's donde got sea its que own estés. challenges. And I think that goes back to Puedes being comenzar a compassionate, enfrentar like esos you said, desafíos y sentir compasión hacia ti mismo. It's And very then difficult. also, oh, sorry. No, Yeah. if you can talk more about it. Well, no, just you say, oh, we're so fortunate we're not suffering like a hungry ghost. And yet, Y tú dijiste, we somos have suffered that afortunados que no probably, estamos sufriendo I mean, como according to Dee's fantasmas account, hambrientos. many times over in our countless lifetimes in cyclic existence, and possibly Y will hemos suffer sufrido like that como again. fantasmas And so again, hambrientos that in the incontables narrative veces. and Y really quizás volvamos a reflecting on sufrir ese how dolor immense the nuevamente. suffering is, feeling our Entonces own debemos experience of suffering, reflexionar and then sobre esto. reflecting ¿Cómo on es el the sufrimiento? suffering of Debemos samsara in sentir nuestra propia general. experiencia de Becomes this sufrimiento, imperative reflexionar en el to sufrimiento answer. del We samsara y en there's general no one who's going to eso hace come que in se and vuelva take care of things imperativo for para us. We're our nosotros, own protector. The Buddha is porque our nadie va a venir y the cuidarnos. jewels are our Somos nuestro protector, but propio we really protector. El have to do Buda, the work ourselves. el Buda es nuestro protector, las tres joyas son nuestros And that's why protectores, our pero el trabajo lo privilege, tenemos que hacer because nosotros. we're privileged because our Y suffering somos is privilegiados porque estamos sufriendo, maybe less hard than in pero previous nuestro sufrimiento quizás times, sea un poco menos but difícil. Exactly. I guess the point I'm trying to make is Y creo que el punto que quiero karma brought us to this hacer point. ver We're so fortunate es que el karma to nos trajo a listen este to punto this, en que somos tan but it's afortunados now para up poder to each escuchar and esta every one of enseñanza. us to use it to Y deal depende de with cada our uno de own struggle, nosotros pain. But the fact realmente that we acknowledge it tomarlo. En el is momento en que personal. nosotros reconocemos Thank you. Yvonne. el valor de esta enseñanza, es el momento en que realmente podemos aprovecharla. So one thing we didn't do actually is read through. Perhaps we could read Una through cosa que this no hicimos first, fue leer. Vamos a leer first entonces section here of the la three primera sección types of suffering that de characterize los tres samsara. tipos de sufrimiento. So would somebody like to volunteer to read that, the first three, the three here and then the three paragraphs? Mhm. Okay, do it. Naden will do it. Thank you. Okay, the three types of suffering that characterize samsara. One, the Los tres tipos de all-pervasive sufrimiento que caracterizan al samsara. Uno, el sufrimiento que todo lo permea de la existencia condicionada. Dos, el sufrimiento del cambio. Y tres, el sufrimiento del sufrimiento. En general, es importante comprender lo que se quiere decir en este contexto cuando hablamos de sufrimiento. No es que todo sea pura miseria desprovista de toda felicidad y alegría. Tampoco intentamos verlo así.
Más bien, estamos reconociendo una verdad fundamental sobre la existencia que cuando se comprende correctamente se convierte en la base de la auténtica felicidad y libertad. Es como, por ejemplo, alguien a quien le diagnostican una enfermedad peligrosa como el cáncer, pero luego descubre que existe una cura muy prometedora y altamente eficaz para ella, lo que le produce una tremenda sensación de esperanza y alivio. Del mismo modo, saber que el samsara es la naturaleza del sufrimiento, pero también comprender el camino y las prácticas que conducen a la liberación de este ciclo nos da profundos motivos de alegría. A veces se produce un malentendido basado en lo que creemos que caracteriza a la palabra sufrimiento. El término en tibetano es dunyal o dukkha en sánscrito. El significado de la palabra sufrimiento en español está incluido en dukkha, pero también implica mucho más que eso. Se refiere a todo, desde las formas más fuertes de miseria y sufrimiento hasta los niveles más sutiles, prácticamente imperceptibles de sufrimiento. Habla de la naturaleza insatisfactoria de la experiencia sensorial en su conjunto, así como de la tensión y el malestar subyacentes de la existencia encarnada. No, let's just pause and see if there's anything that anybody would like to share. Y kind of in podemos aquí ver consideration si of this alguien section. quiere compartir algo sobre esto, alguna consideración Thoughts. sobre esta sección. So sometimes I'll just add that, this word dukkha or dungal. So there's A so veces many encontramos different esta palabra translations. dunyal o I'm dukkha. satisfied with the Y translation of Drupal suffering Rinpoche because siempre has está said, insatisfecho con seems esta different word traducción de besides sufrimiento suffering. But then it's o de also like there's the insatisfacción. different kind of Y él options. siempre Sometimes trata they say de usar diferentes unsatisfactoriness, like connotaciones. I A know veces se habla de in some of the insatisfacción. kind of Theravadan circles. I don't know, is there eh, another en los term maybe, Aaron, círculos that you're Theravada aware? usualmente se traduce así como insatisfacción Stress. That's really interesting. Dissatisfaction, stress. o estrés, insatisfacción o So also just estrés. so people know, Erin is actually studying Pali, so she really knows what she's talking about. Y de So hecho the esta opposite of persona, dukkha is Erin, está sukha, which estudiando is Pali. happiness. So that's the two Lo different opuesto de prefix, but it dukkha kind es of comes sukha, from que this es old felicidad. term of literally almost like getting an Pero axle ambos, out estos of a vienen de joint. este término Axle out of a joint. Out of de, a wheel. So a lot of these really old terms actually kind of go back almost to like es agricultural como un words and eje de una metaphors, like rueda. very like De ahí hands-on viene kind la of palabra. thing. So that's Estas sort of the palabras y idea. It's metáforas like the feeling you get from vienen de estas disappointment when you have like a flat metáforas tire, that kind of very mundane culturales. origin of it. And so it is a huge, just like the word sukha Tiene un is origen muy happiness or mundano, bliss ¿verdad? or joy. It can have a very expansive Pero esta meaning. palabra sukha And they're tiene la not misma always raíz. necessarily in opposition to each other. Felicidad, alegría, Yeah, Dukkha that's is, the way I yeah. think of it. no Is like necesariamente the word están dungal or opuestas la una dukkha a la otra. is a really broad term, and Bien sea suffering dunyal o falls dukkha, into that. Like when we realmente think es of un as suffering falls término so much muy in that amplio category, y you can deal sufrimiento with entra dentro de la more traducción de esta subtle palabra, de types las of suffering, like categorías. Pero hay diferentes dissatisfactoriness. connotaciones más sutiles, So it's como la pain is insatisfacción. part of that, but it's really like Entonces, just this el sort of dolor sense of es things parte being de esto, undone or things being out pero of sync, not realmente quite right, es este things that speck in sentimiento your de eye, algo que está like this sort of incompleto, subtleness of que like no things are que no not es as verdaderamente they could correcto. be. Como hay algo allí, un reconocimiento sutil So de que hay una agitación subyacente. Todo esto tiene estas connotaciones, tiene el término dukkha. Y hay una pregunta aquí que va sobre la siguiente sección. Estuve reflexionando en mi vida y me di cuenta que por la mayor parte de mi juventud, quizás a los 12 o 14 años, comenzando, hasta mis 30 años, quizás hasta los 30 ya pasados,
el sufrimiento que yo sentía era un sufrimiento, sí. No sé si ustedes son familiares con este término. Ese es un sufrimiento que uno se autoimpone en una infelicidad profunda de existir. Toma lugar quizás cuando uno tiene todas las comodidades, las comodidades básicas, un hogar, comida, And it still doesn't quite do it, does it? comodidad física, no hay, no hay dolor físico, pero aún así esto no lo logra y tú vas con este dolor sin ningún motivo realmente. Y tú no puedes sacarte a ti mismo de ese dolor. Entonces yo pienso que como hay una palabra para esto, yo la escribí una vez hace tiempo, esta palabra, que se llama, que viene de la filosofía existencial y se refiere a estar apegado a, o que viene de la filosofía que viene de Europa. Y creo que lo que estoy preguntándome ahora es que yo he seguido leyendo estos artículos sobre la penetración de la infelicidad en nuestra sociedad y yo me pregunto, ¿cuántos casos así se relacionan con lo que yo solía llamar existencialismo o sufrimiento existencial? Y lo único que puedo decir sobre esto es que el budismo fue mi camino para salir de ese estado. Y desearía poder decir algo más específico de cómo exactamente esto ocurrió, pero tuvo que ver con no seguir allí morando en ese lugar, porque el yo es autoindulgente y es muy dañino a veces en ese contexto. Si tú puedes comenzar a pensar en otros sobre el mundo fuera de ti mismo, el camino para salir de ese estado. Creo que él quiere decir que el sufrimiento existencialista es un sufrimiento profundamente autocentrado. Military sexual trauma. And Yo I isolated tengo un a trauma whole lot. Like I wouldn't go de la vida outside unless I had militar my service y dog. yo me aislé And y a veces no I salía tried to get involved in therapy y and traté de everything like that. involucrarme But when I was doing the en therapy, terapia most y of the cosas así, incidents came back pero to cuando yo estaba Buddhism. haciendo las terapias, la They did it in a mayoría nice structured de lo way where it's principal easy to understand. me So llevó I al love that. I think budismo that's how they y do ellos estaban therapy haciendo for una instrucción psychology, right? fácil de entender But the foundation is Buddhism. So I y decided, estaban escribiendo libros de because I was filosofía, doing pero like la a base de la DBT filosofía que class, ellos and then usaban era el this budismo. goes back to Entonces yo tomé una Buddhism, and I clase believe this. And I was like, y you me know di what? cuenta I'm que gonna todo check esto it se out. And then refería I al had a budismo dream en aquel that momento. specifically Voy a chequear el led me budismo. to Y tuve un sueño Tibetan Buddhism. específicamente So I started coming, and then sobre el I budismo started tibetano. Entonces volunteering, and that got me out of the house because comencé I was really a hacer depressed, right? voluntariado I didn't want to leave my porque yo house. realmente I estaba muy couldn't bear to deprimida. leave my house. Yo quería Unless dejar somebody went mi with me, casa, I no wouldn't podía stay. salir de That's mi how bad it casa. was. So then Y tenía que, I learned alguien me tenía some que acompañar meditation para ir a la techniques tienda a here. comprar I think comida. I started Entonces in aprendí algunas Virginia, técnicas de meditación moved aquí. on to the Comencé meditation class, and then a conocer a became Virginia. very Vine a weak, la clase de meditación de when they were Virginia y still de over on the John other en side. la semana And it really cuando helped ellos estaban set enseñando with my y realmente PTSD eso and me ayudó. depression. So I've been Y telling mi some of the other estrés vets, like, postraumático I have this me new ayudó, combat vet here con that la meditación me ayudó a I talked to. salir del estrés Yeah, postraumático. and we had this huge discussion about like how Buddhism has helped with Y PTSD, like entonces because una vez tuvimos esta discusión de cómo el with military budismo sexual trauma and ayudó, combat me ayudó PTSD, en este caso con el kind of estrés similar. postraumático, They're different. porque
muchos de del personal militar tiene este tipo de situaciones de estrés postraumático. Whereas combat, you don't know that person, right? So really Y, there's a little difference y there. estas personas tienen diferentes tipos de We talk estrés about how postraumático. Hay what diferencias en los casos, PTSD pero related hablamos to sexual trauma. de And cómo era de I bueno el wish that I budismo had para tratar known this casos de when I was in estrés Pittsburgh postraumático. because we used to Y do yo a lot of quisiera panels like suicide que yo prevention hubiese sabido esto panels antes and military cuando sexual estaba en trauma Pittsburgh, panels at y allí universities and estuve stuff. con varios Could paneles have en donde added se hablaba de to some of suicidios those y those hubiera podido trauma panel añadir discussions because this is entonces really esto que yo he important. aprendido I like en how esos paneles de psychology discusión, porque uses este it and realmente es un breaks gran it método. down into little sessions Yo and estudié psicología exercises for you y, to me, kind of like y la go to psicología that toma lesson and then partes it'll de ello every once y lo stop it for disminuye an en diferentes exercise like partes o lo diluye here's en a feeling diferentes now, here's partes. a stone, now Entonces describe aquí, por without ejemplo, using opinions. tú, It's por new, ejemplo, it's mira hard, esta piedra, and then it keeps you grounded. agarra esta That piedra, small little comienza a tocar, exercise keeps you grounded. comienza a So detallarla, really the y entonces esta Buddhism pequeña has experiencia te been a mantiene lifesaver. centrado. Entonces I'm el actually more budismo social now than ha I used sido to be. como I do have my un gran tendencies to kind of salvavidas. isolate Ya no and estoy stay tan away from people traumatizada como because estaba. I feel like Aún I've tengo done it esta for so tendencia a long. aislarme It's kind of porque lo natural. hice por mucho tiempo, And es it is a algo little ahora bit outside natural my comfort zone y todavía no to estoy tan interact with fuera de mi people and zona dwell de on their confort para problems and interactuar listen con to las all their personas y sus I'm not used to that. problemas. So I get a little frustrated and maybe a little A veces lashed me out frustro a little bit. por esto y But a veces puedo it's great. responder o It's great. reaccionar, Like you pero said, if it es wasn't for grandioso cómo me Buddhism, ayudó el budismo. I don't think psychology would be here No creo que because que la psicología they stole existiera si Sigmund Freud, no but he hubiesen wasn't. He was tomado around todas estas longer than Sigmund secciones y Freud. enseñanzas del budismo. So we have about it's 11:20. So I know we'll also do the recitation of the Heart Sutra. But perhaps we can También go through, we can just read this recitas second el section here, the all sutra, ¿no? Pero pervasive entonces lo of importante existence. If someone would like to read es that, que and we'll close ustedes, after. vamos a leer esta segunda sección, el sufrimiento del cambio, Yeah, you want to read it? Okay, thanks, Aaron. Yeah. perdón, el sufrimiento que todo lo permea. 2.1. The all-pervasive suffering of conditioned existence. In The Ornament of El Precious sufrimiento que todo Liberation, lo it permea de la says, existencia "The suffering of condicionada. En el conditioned ornamento de la existence preciosa has a neutral liberación se feeling. dice, The suffering of el anger has sufrimiento a de la feeling of existencia pleasure and doubt. condicionada tiene un And sentimiento provoked suffering neutro. actually El feels sufrimiento merciful. del cambio tiene un sentimiento de The moment placer y el we're born, sufrimiento we del are bound to the sufrimiento aggregates, se siente holding realmente como ourselves with the sufrimiento. nature of En el suffering. momento en que nacemos, Even if we estamos take the atados a birth los and experience agregados, happiness que en and sí pleasure, mismos son la we are naturaleza del swung along the sufrimiento. current of Aunque potentiality, experimentemos or temporalmente rather the felicidad y placer, inevitability of change. existe la corriente This subyacente generates de a la very subtle level potencialidad, o of mejor anxiety dicho, and la stress. inevitabilidad It is del said cambio. that Esto this genera un type of nivel muy sutil de all-pervasive ansiedad y suffering is so estrés. subtle Se that it dice is que este tipo not de even sufrimiento que perceived by todo lo ordinary permea es tan beings. sutil It que is ni very siquiera es acutely percibido por seen los and seres experienced, ordinarios. however, Sin by embargo, ordinary los seres nobles beings. lo perciben y lo The experimentan muy example that is agudamente. often given is that for El ordinary ejemplo beings, que se this da a type of menudo es que suffering para is los like a seres hair ordinarios, resting in the palm este of the tipo de hand, sufrimiento es but como un for cabello noble beings, it is like a hair caught in en the eye. la mano, Essentially, this type of pero para los suffering seres contains nobles every es como un aspect of cabello conditioned atrapado en el ojo. existence. It En is what esencia, este tipo de most fundamentally sufrimiento contiene todos los characterizes the aspectos de la existencia unsatisfactory nature condicionada of even the most y es lo que pleasurable caracteriza experiences to be found fundamentalmente in la the samsara. naturaleza insatisfactoria incluso de las experiencias Yeah, so this enteras is, que encontramos en samsara. it's like almost like we have, I think even though it says, and it did Entonces, really sí, say, that to perceive es this como very, very subtle level of suffering, como decir que it's a percibir very kind este of high nivel level of muy sutil de realization. So sufrimiento es ordinary beings like verdaderamente ourselves really can't perceive difícil. it. And yet Hay que tener there un nivel is, I alto de think what we've been realización. Los speaking seres to ordinarios no is pueden some percibirlo. sense of this, right? The Y underlying es de lo que kind hemos of estado hablando. unsatisfactoriness, the underlying stress, the Hay un unpredictability, sentido allí, hay una percepción de dissatisfaction, no insatisfacción, matter kind of how much pleasure we might be experiencing, hay esta there's no experiencia de real sufrimiento gratification there. que no podemos So there's percibir. obviously Incluso some level that we
Hay obviamente un nivel de sufrimiento en el que podemos relacionarnos, pero también hay que pensar que hay un nivel que no es accesible para nosotros. No nos hemos sensibilizado a esto, porque tenemos capas muy profundas de oscurecimientos. Y cuando pienso en esto, lo que pienso que lo que debe ser es que alguien debe tener un nivel muy claro de visión y que ve tan claramente o más claramente cómo surge la interdependencia, cómo se desarrolla el karma y el sufrimiento inevitable del yo. Es algo visceral, esta idea de es como este alguien que tiene una pestaña en su es, es algo perceptible para la persona que tiene ese nivel. I don't know. Not especially though. The other week ago or so, John had a handout during his meditation, and it dawned Hace on una me that semana, happiness John estaba conduciendo su clase de and meditación suffering are basically just a duality, and so you really can't y you really estábamos can't hablando que la take felicidad y el sufrimiento es you básicamente can't take dualidad. any kind of uh, you can't take either of them, happiness or suffering, as uh, you know, I don't know what the word is. I'm Tú escaping. realmente no puedes What's that? You eliminar can't take them ninguno de los dos. as like this No puedes tomar less el than sufrimiento o la felicidad como So partes. you can't say, "Oh, I'm suffering," and have it get the best of No me. puedes decir, You can't say, "Oh, I'm happy," and let that get the best of you either. estoy feliz, Because y quedarse únicamente con la parte buena de la opposite sides felicidad, of the same coin. porque ambos son You know, como lados de la of course, misma moneda, como caras de la misma moneda. happiness. But Por supuesto, tú it's only siempre vas a querer el lado de la felicidad, it's only pero solamente es una parte, it's only half of the situation. es solamente la mitad de la situación. No puedes tomar solamente el sufrimiento y obviar la felicidad, o no puedes tomar solo la felicidad y obviar el sufrimiento. Any other reflections on this section, or should we move to reading the next one? The subtle suffering of conditioned existence. El sufrimiento de la existencia condicionada. Okay, let's move to 2.2, the suffering of change. If anyone would like to read? Sufrimiento del cambio. Would someone on Zoom like to read this section? I'll go ahead. The suffering of change. El The suffering sufrimiento of del change cambio is easy to es fácil de understand. comprender. Whatever Cualquiera que sean sources las of fuentes de pleasure, placer, felicidad y happiness, and alegría que joy encontremos en we find samsara, in samsara, siempre están they are inevitablemente always inevitably at some en point algo subject to change. sujetas a cambio. We wander in Vagamos en el samsara samsara debido a las emociones due to the aflictivas, afflictive la mente del emotions, the deseo y life la of craving aversión. and aversion. Donde quiera que Whatever nacemos, el or deseo y la wherever aversión nos we're born, acompañan. craving and aversion are there with Por us. eso, For this anhelamos las cosas reason, que nos we aportan crave the felicidad things y that placer bring us y nos happiness and aferramos a pleasure ellas con and apego. cling to them with Cuando las attention. cosas cambian, When como es things inevitable, change, as they sentimos sufrimiento inevitably y do, aversión. we Por feel ejemplo, las suffering and cosas pueden aversion. irnos bien durante For un tiempo. example, things may be Quizás going well estemos for us for a sanos, while. tengamos éxito en Perhaps nuestros we're negocios, healthy, we're seamos successful populares y in our queridos por business, mucha we're gente, popular and nos liked vaya by bien many people. económicamente. We're doing well Pero estas financially, situaciones nunca son but permanentes. such Las cosas situations are cambian never permanent. constantemente de año en año, de Things are mes en mes, constantly changing year de to year, semana en month to semana, month, de week día to en week, día, de hora day en to hora, day, incluso de hour momento to en hour, momento. and even moment to moment. No hay There forma is de no way aferrarse to a nada. hang on to anything. Por We may, ejemplo, for example, podemos feel sentirnos physically well físicamente and bien y mentally at mentalmente en ease in paz the por la morning. mañana. Perhaps we're Quizás estemos relaxed and at relajados y ease. tranquilos Our mind
nuestra mente se incline hacia la virtud y nos sintamos alineados con el Dharma. Luego, al cabo de unas horas, nuestro estado de ánimo cambia por completo. Tal vez algo nos enfada o nos provoca celos o irritación y de repente nuestra paz mental se pierde por completo. De este modo, nuestra experiencia está cambiando en todo momento. Mientras tengamos este cuerpo, el potencial de emociones activas está siempre al acecho. Tenemos que ser muy conscientes para permanecer alineados con el Dharma y practicar la virtud. Tenemos que estar constantemente alertas y corregir el rumbo. Como sabemos, todo lo que experimentamos es producto del karma que hemos acumulado. Todo lo bueno y todo lo malo. Tenemos una mezcla de karma. A veces madura el karma favorable y luego se transforma en la maduración del karma desfavorable. Podemos verlo tal como es. Y esto nos ayudará a sentir menos angustia. Mientras estemos encarnados en el samsara, estaremos a merced de las olas de nuestro karma en constante desarrollo. El cuerpo y la mente vagan juntos. En el Gong Chik, el señor Jigten Sungam dice, es el cuerpo el que vaga en el océano del samsara. Lo más común es pensar que es la mente la que vaga en el samsara, no el cuerpo, ya que el cuerpo se desecha al morir y la mente continúa. Sin embargo, Lord Jigten Sungam señala que para que la conciencia deambule por el samsara, tiene que asumir un cuerpo, y ese cuerpo se manifiesta de vida en vida según el karma. However, Lord Jigten Sumgun makes a point that in order for the consciousness to wander in samsara, it has to assume a body, and that body manifests from lifetime to lifetime according to karma. Thank you, Lisa. So, for those of you, some of you might be familiar, there's this Algunos de really ustedes quizás se important hayan text familiarizado con Guardian este called the texto tan Gong Chik, importante, which is el llamado the Gong single, Chik. sometimes translated as the A veces se single le traduce como intention, the la single intención intent, única o el and intento it único. is kind of the Y es este it's texto, this book of statements, Vajra es, statements made by Lord es Jigten Sumgön, como which are started in all frases different lineages. escritas por Lord Jigten You know, Sungam. they're sort of Y todos en el linaje lo han going to estudiado. this very deep place of like Todos wisdom of van the a ultimate este truth, lugar muy and profundo they're a de little bit sabiduría de different la verdad from última. sometimes what is like commonly Y thought, quizás es un poco or diferente a stated lo que in the normalmente uno practice of piensa Dharma, like in other o se traditions. señala en el contexto del But Dharma it's en otras really amazing. tradiciones. So, all of these Es different realmente statements, and asombroso this este one, texto. which is Todas estas that diferentes the declaraciones body sobre la verdad wanders in the última. ocean of samsara. When El we hear cuerpo it, es el we're que like, vaga oh, en el how does océano that del make samsara y sense, cuando lo right? escuchamos And when we pensamos, think ¿cómo? about it ¿Cómo and esto think tiene about sentido? Pero it cuando lo piensas, really like what he's saying is cuando spot lo on, because reflexionas, realmente lo que dice it's es muy karma profundo. that perpetuates Porque samsara. ese es el And karma. without karma, El we don't karma es have a lo que body. perpetúa el You know, the samsara. body Si no is tuviéramos made karma, of no tendríamos karma. un It's a cuerpo. Quiere product decir of que tu karma. So cuerpo está going from construido por el lifetime to karma. lifetime, Es parte del it's the karma y es lo que body va that vida every tras time vida. Es we're, el cuerpo. Cada we're vez born, que we take nosotros a body. nacemos, Um, tomamos un but anyway, cuerpo. I think what is being touched Pero on de in the cualquier panel forma, lo que this debemos section pensar is o lo que the way debemos I tocar kind en of esta relate to sección it es is que cuando we nos make this mistake of relacionamos taking everything so con personally, esto, when cometemos este error everything that de tomar happens las to us, cosas muy everything that we personalmente, pero experience, and realmente when we todo lo que really nos can kind ocurre, of todo step lo que back and say, this experimentamos, is all just karmic display es and así. nothing Todo else. es un There's despliegue no del karma, sea point bueno o in malo, putting a y nada hand es or nada step más. in it or No hay taking ningún it punto personally. en And then we can involucrarse más have a en el different karma. perspective when we can Entonces podemos step tener out una of that perspectiva and we're diferente y no podemos longer retroceder un reactive paso y ya and no actually reaccionar. Y choose de to hecho podemos react in a escoger way that is in line with reaccionar the de la Dharma forma que se alinee and con el Dharma. therefore create Por lo tanto, positive podemos causes, crear right? pensamientos y causas Which is not positivas, easy. I mean, easier said than que no done es if you just fácil. get caught all the Nadie time, dice que es right? fácil porque quedamos atrapados todo el tiempo. So maybe we can just read the section of overt suffering, and Entonces then following that we vamos can a move to leer the Harshvardha. Would anyone esta like to sección read the sobre el section of sufrimiento del overt sufrimiento. suffering? I would like to do it. Thank you.
from the moment of birth, we inevitably face our suffering at Desde el multiple momento de points nacer along nos the way. enfrentamos inevitablemente al sufrimiento del sufrimiento en múltiples momentos a lo largo de nuestra vida. El sufrimiento que caracteriza la condición humana, nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, entra en la categoría de sufrimiento del sufrimiento. Estas experiencias rara vez ocurren de forma aislada, sino que se producen en cascada y se agravan. Pensemos en cómo la vejez conlleva no solo una disminución de la visión, sino también una intensificación del dolor artrítico, o cómo alguien puede necesitar simultáneamente una operación de vesícula biliar mientras se enfrenta a debilitantes problemas de rodilla. El sufrimiento del sufrimiento abarca un espectro de dificultades físicas, mentales y emocionales que a menudo se entrecruzan. El dolor físico se ve amplificado por nuestras respuestas mentales y emocionales. Cuando perdemos a un ser querido, nuestro dolor natural se intensifica por nuestra resistencia a aceptar la pérdida. Durante la enfermedad, al malestar físico se añade la ansiedad por la recuperación y el miedo al deterioro. Sin embargo, estas experiencias fundamentales, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, siguen siendo aspectos naturales e inevitables de la existencia humana. Cuando afrontamos estos retos con aceptación en lugar de resistencia, descubrimos que se hacen mucho más llevaderos. El sufrimiento no desaparece, pero nuestra relación con él se transforma. Is that it? Is that the end? Yeah, it is. Okay. And for our Hispanic classmates, I think Para nuestros compañeros de español, se traduce esto como dolor del dolor. La traducción para la gente que habla español, el sufrimiento del sufrimiento se traduce como dolor del dolor. ¿Por qué? Porque de hecho yo escogí esta traducción de sufrimiento del sufrimiento, pero quizás encuentren traducciones que usualmente esta categoría se le llama, se traduce como el sufrimiento del dolor. Y eso es lo que es en tibetano, duñal, dan, duñal, el sufrimiento del sufrimiento. Y otra forma de traducirlo es algo así como sufrimiento sobre sufrimiento. Y esto habla un poco más de la naturaleza a lo que se refiere. Y algunas veces escuché a muchos lamas describiendo esto, de lo que se habla en este primer parágrafo, significa que ya tú estás sufriendo y sobre este sufrimiento tú añades otra causa para sufrir. Por ejemplo, si tienes cáncer o tu madre muere, entonces todo esto se compone. Es como un sufrimiento compuesto. Y es interesante cuando hablamos de esto, con este sutra de los dos dardos, hay un sentido que habla sobre esto, algo que se relaciona en cómo el Buda habla de añadir una capa de sufrimiento sobre otra capa de sufrimiento. Y esto es el sufrimiento mental, que es algo que perpetúa el sufrimiento físico. Entonces, realmente a lo que se refiere en este contexto es el sufrimiento, que tenemos que identificar el sufrimiento como la dificultad de sentir sufrimiento. Como usted dice, es un incremento del sufrimiento, es un aumento del sufrimiento. Ya tienes dolor, pero tú lo compones, lo incrementas con tu propia angustia o dolor mental, que ocurre de forma inevitable, porque hay diferentes niveles de sufrimiento. Y siempre notamos que el dolor es una experiencia compuesta. I'm sorry? Nosotros siempre tenemos un dicho, la gente hispana tenemos esta creencia que dice que el sufrimiento siempre viene en tres, tres de tres, o vienen tres a la vez. I wonder if there's something similar in the Me Tibetan pregunto si hay because of algo this así. idea of it being, that there is one bad thing happens and Porque then hay another esta bad thing idea happens. I wonder if It's a that's terrible belief, but it's a common belief. que una cosa mala ocurre y una segunda cosa mala ocurre. Es como que las cosas malas vienen juntas. Y una vez yo escuché sobre esto,
let's get away from that Mhm. type of thinking because it typically relates to someone dying. Oh, one person is dead, now two more that you know are going to die, but we're all Es como, going por to die ejemplo, cuando alguien someday. muere, So la gente some of piensa, cuando these alguien se things that muere, dos can personas más compound pueden all of morir. this, I think too, there's so much outside influence in the West. I don't know how it is in other Hay mucha countries, influencia en but here, Occidente if sobre like esto. you're under the care of a doctor and you Si don't tú estás do bajo el cuidado de exactly un what they dolor say and y tú take haces exactly the exactamente lo que medication, they dice, si say, tomas el you decide, medicamento, you need to have this medicine, tú tienes even que though tomar esta you've lived in medicina your own body for a very long time and you know what's instinctively you know what's y tú going on and you sabes say, oh no, I lo que don't want to ocurre, I don't want that medicine, instintivamente then tú dices, you no, yo no become voy a tomar esta labeled as medicina. non-compliant. You become like a troublemaker, and Tú te they say conviertes como en just una add persona stuff problemática onto para ese doctor. all of the suffering, because then Estoy I creando think it sufrimiento, actually ends up affecting your treatment from a lot of porque these de doctors. hecho tu So I have a creencia lot of termina interest afectando el in how tratamiento que el doctor this está is done in tratando de other darte. countries because I've never been to another No sé country. si esto You know, ocurre en do otros other países. countries take more of a homeopathic or No natural sé si en approach other otros than just saying países you la have to gente toma take this remedios más medicine or you're gonna naturales, die. You know, if you don't homeopáticos. take it, well, so what? I'm gonna die anyhow someday. I Y don't no have sé that si, bueno, issue. voy a But morir algún like día. I said, I have a real fascination. Do they all think this way in other Siento countries? una fascinación por cómo se manifiestan estas experiencias en otros países. Healthcare systems are difficult. Sí, bueno, el sistema de cuidados So de let's salud read then the Heart es Sutra. Actually, difícil. Beverly, would you mind? I didn't get a, I don't have Vamos a copy. a leer el Sutra del Corazón. Okay. So Oh, as I guess I could have read it on this computer. so as Virginia gets her copy, um, but I think it'd probably be best to just go over it briefly prior to actually getting into the recitation. Um, let me see here. On page, I believe it's page 8. It's going- No. Page 9. No, no. Oh gosh, all this stuff is out of order. Oh, maybe it must be 8, no? Hey, Beverly, Or can you? 7, it's on 7. Yep. Beverly, could you give me another copy? This is Oh, out of badly order. out of order. But it is, I believe, page 8 that we're going to. Thank you. Hmm. Okay, so page 8, it says at the very top, form is emptiness, emptiness itself is form. Emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. Well, you can do this particular way. But I was pointed out when this was originally given to me to recite, that it should Entonces be esta es that these la last sección two del sutra lines que se be recitan, switched estas dos around. líneas. So in other words, form is emptiness, La forma es emptiness vacuidad, itself is la form, vacuidad es forma. form is no La other than vacuidad no emptiness, es más que emptiness forma, is no la other than forma no es más This que just vacuidad. follows what it actually is under Tibetan. So form, emptiness, form, emptiness. La forma es vacuidad, Form, emptiness, emptiness, form. la vacuidad So es when forma. Nadun leads us in this, he'll switch those two lines. Entonces hay que cambiar Right, estas dos whereas last líneas. time we And what we'll do, we get to Lo que vamos a hacer, we get to the end of page 17. en la página And 17, before you start on page 18, this is where you would recite the mantra. And aquí es donde se recita el mantra. we'll try to recite Y lo que round of the vamos mala. a tratar es de recitar Time is a little bit short. una We may ronda del mala,
que es bastante corto, quizás medio mala. Aquí es donde se hace la recitación del mantra. And so after that, the part that starts on page Y 19, después de this eso, was written by Nagarjuna and is a really good coda for this practice. esto fue escrito por Nagarjuna, esta parte, y es una forma muy buena de concluir esta On práctica. page 21, there's this Y section bueno, that says, en esta copia, if you go back to page 20 briefly at the very está en end, la página says, 21, make all evil and of the disagreeable elements turn back. que todas las cosas desagradables se reviertan, que sean destruidas, que puedan ser calmadas o pacificadas, totalmente calmadas. Totally calmed. And that's a customary thing, and it's basically just to stop. Y aquí lo que hacemos es For those simplemente detenerlas, difficult elements to be turned back to fear, for them to be para destroyed, que los tiempos difíciles sean pacificados, totalmente pacificados o destruidos. in order to affect that. Precisely. The delusion of samsara. Yes. primarily. Yeah. Es decir, for la ilusión del samsara, knowledge to dawn. Okay, so que el verdadero conocimiento o sabiduría surja. I hope that was good. If you have a question about that, you can buttonhole me afterward. So to page 3, and we'll begin. Homage to the essence of transcendent knowledge, the Bhagavati. Thus have I Me heard, postro ante la once the triple Blessed One joya was aria. dwelling in the royal domain of the Volcapete mountain. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raya Gris, acompañada por una gran asamblea de monjes y bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder del Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sharavatiputta con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad misma es forma. La forma no es más que vacuidad y la vacuidad no es más que forma. De la misma forma, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni incompletos. Por ello, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni de factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento ni origen, ni cesación ni camino, no hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. No wisdom, no attainment, and no non-attainment. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También
Todos los Budas de los tres tiempos de modo manifiesto y completo despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basados en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Parasamgate Bodhisoha. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje. Así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Charabhatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Entonces vamos a recitar el mantra unos minutos a su propio ritmo. Teyata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhiso. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Samgade Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha. Teyato Om Gati Gati Peri Gati Parasam Gati Bodhisoha.
Beato Om Gati Gati Paragati Parasamgati Bodhi Soha. Thus ends the Mahayana Sutra called the Bhagavati, Essence of Transcendent Knowledge. Namo, homage to the Lama, homage to the Buddha, homage to the Dharma, homage to the Sangha, homage to the Great Mother, Transcendent Yo y todos Knowledge. los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prasna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de la asamblea de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haber hecho postraciones a todos ustedes, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, rey de los Devas, reflexionó sobre el hondo significado de la sabiduría que ha ido más allá y recitó estas profundas palabras a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el hondo significado de la Gran Madre Prasna Paramita y recito diariamente estas profundas palabras. Enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Maybe can we do it once in Tibetan? This one, Namo Lama La Cha Salo Sanjay La Cha Salo, no? It's kind of nice anyway. Let's do it. George? Yeah. Malacha, Salo Sanjay Lacha, Salo Chulacha, Salo Gendin Lacha, Salo Yumchim Mosheragi Karo Tijim Lacha, Salo Senek Bubargi Jig Jidai Mama, Wambo Jidin Yumchim Madabki Parazarati. Zeba Dunu Jebala Dine Dude Jima Soba Mijim Becho, Dam Jeshe. Everybody, Shindu Dagi Kyang Jim Jimo Shiragi Parati Jimba Dun Samoyela Samsung. Huh? Draw you money. Oh, it's a little bit different how he usually does it. Yeah. Okay. Anyway, it's really kind of cool sometimes when you do it in Tibetan, it has like some oomph. That's why I wanted to do it. But anyway, seems like we don't have enough. Yeah, that's okay. Okay, so turn to page 24 in your prayer book.
Vamos a hacer las oraciones de dedicación. By the virtues collected in the three times, Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos, por mí y por todos los seres en Samsara y Nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles y yo alcancemos rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Drikumpa Ratna Shri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen, incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Where it is born, may it not decline, but ever increase higher and higher. Changchup Semcho Rinpoche Ma Ke Panan Ke Kyoche Ke Pa Nyam Pa Me Pa Gong Ne Gong Du Va Sho Chang Chu Sen Cho Rin Po She Ma Ke Pa Nan Ke Kyo Che Ke Pa Nyam Pa Me Pa Gong Ne Gong Du Va Sho. Thank you, everyone. Thank you so much for coming and Bueno, participating, muchas even though we don't have the gracias a last todos por venir, por participar. participation. Aunque no tengamos a los lamas aquí, realmente significa mucho poder tener su participación y presencia. Recording stopped. Thank you, everyone. The Heart Sutra that I put on the screen is just being posted in the chat in the event anyone would like that. Thank you. Thank you, Lisa. Thank you for screen sharing too. You're welcome. Thank you. Have a great day, everyone. You too. Yo les voy a compartir el Sutra de los dos dardos en